Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Hoy estamos con Justo Serna. Justo Serna, 1959, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. En su dilatada trayectoria docente e investigadora se ha dedicado sobre todo a la historia social y cultural y a la historiografía. Entre sus obras destacamos cómo se escribe la microhistoria, la historia cultural. Autores, obras, lugares, los triunfos del burgués. Estampas valencianas del 800 y microhistoria. Las narraciones de Carlo Ginzburg, todas ellas junto a Anaclet Pons. En el campo de la historia cultural es autor de pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina, Héroes alfabéticos. ¿Por qué hay que leer novelas? La imaginación histórica. Ensayos sobre novelistas españoles contemporáneos, Antonio Muñoz Molina. El tiempo en nuestras manos, Antonio Muñoz Molina. La letra pequeña, leer el mundo. Visión de Humberto Eco y el lector impenitente. Además, en Punto de Vista Editores ha publicado Españoles, Franco ha muerto, 2015, El pasado no existe. Ensayo sobre la historia, 2016, Todo es falso salvo alguna cosa. Observaciones sobre el mundo contemporáneo, 2017, y junto a Alejandro Lillo Young Americans. La cultura del rock, 1951 a 1965, 2014, y más acá hay monstruos. Historia cultural, 2015. Inició sus investigaciones en 1981 con un estudio de historia sociocultural, prensa e ideología agrarista en el país valenciano. A propósito de la opinión, Valencia, 1981, y posteriormente se doctoró con acento agudo con una tesis dedicada a los sistemas disciplinarios del 800, finalmente publicada con el título de Presos y pobres en la España del 19. Asimismo, Anaclet Pons y Justo Serna son los responsables de la traducción y edición de las 12 lecciones sobre la historia, de Antoine Prost. Españoles, Franco ha muerto. Por Justo Serna. Cuando el generalísimo Francisco Franco muere el 20 de noviembre de 1975, el autor de este libro apenas rebasa los 16 años, escasísima edad para analizar los hechos o para vislumbrar el porvenir con alguna claridad. Es un joven leído e ignorante, nacido en el seno de una familia tibia, propia de franquismo sociológico. Resulta un ejemplo, un epítome, como tantos otros educandos del franquismo. Es un varón púber, un muchacho que sabe poquísimo de la guerra civil y del régimen de Franco. A los 8 o 9 años descubre que él ha nacido en zona roja, que Valencia fue vanguardia antifranquista. No lo lleva bien, le resulta decepcionante que su patria chica haya sido avanzadilla del republicanismo. Crece, malamente, con el convencimiento de que un jefe de Estado es una figura irrevocable, de que don Francisco Franco Bahamonde es vitalicio, felizmente vitalicio. En su familia no le han alertado de ese error perceptivo. No sabe ver o interpretar lo que ve en su entorno o en esa televisión marcial y rotunda. Todo conspira contra la claridad. Su madurez, su única madurez, será aprender la cultura de la democracia, la lección de las libertades. Estudia historia. La política no siempre es un juego de suma cero. A veces ganamos todos, a veces vemos cómo se hunden nuestros ideales. Pero los ideales no son mejores que la realidad más vasta. La vida política es sumamente imperfecta, pero quienes han vivido lo peor o lo más triste saben qué es lo aceptable, lo tolerable, lo medianamente adecuado. Años de exilio, de cárcel, de represión enseñan a aguantar, a padecer y a aspirar. Cuando muere Franco, todo se abre, todo es posible, todo es factible, en un país rezagado cuyos habitantes protestan y se aupan. La vida es algo más que este régimen agonizante, un sistema político que flirteó con los fascismos y que luego se adaptó a la Guerra Fría. El tiempo entre conjuras. La transición a la democracia en España es un proceso histórico que debemos examinar.
No es preciso santificar o sacralizar lo que nuestros antepasados hicieron. Incluso nosotros, hoy en día, emprendemos acciones bien intencionadas que serán objeto de chanza o vilipendio por nuestros nietos. Ya los veo. Estos ancianos de 2015 parecían muertos de miedo. De hecho, cualquier cosa en la que se aventuraban era patéticamente cobarde. ¿Cobarde? ¿Cobardes? A nuestros nietos solo les pediremos, si es que estamos en condiciones de solicitar algo, un poquito de compasión, simpatía por los viejos diablos, sympathy for the devil, que cargaron con la maldad de los otros, con la perfidia de un régimen inicuo, la dictadura, el franquismo, y con un error frecuente en el que incurrimos. Las cosas se pueden pactar, convenir. Llegaremos a un punto insatisfactorio, pero ese lastre podremos sobrellevarlo con honra. Algunos reprochan a las izquierdas y a la socialdemocracia sus abdicaciones y sus fantasías. No está mal, deberían aplicárselo en primera instancia. Muchos fueron novísimos maoístas de pro, cosa que no censuro, y otros fueron después bolivarianos, partidarios de Hugo Chávez. Los jovencitos de la transición pudimos errar con porfía, con obstinación, con mala fe incluso, en 1978 o en 2015, pero nuestra intención no era ciertamente angelical. Por favor, que no nos tomen por tontos y por tantos. Nuestra actitud era mundana, sublunar. No aguardábamos la salvación, nos conformamos con sobrevivir llanamente, hay en un país equiparable a los del entorno, estados que estaban librando la Guerra Fría, naciones que respiraban malamente, con estertores, con conspiraciones, conjuras y fabulaciones sin cuento. Podemos debatir sobre el principio de la transición, 1973 o 1975, podemos discutir sobre su final, 1978 o 1982, sobre el curso de los acontecimientos, sobre el sentido que les damos. Ahora, eso sí, frente al revisionismo desnortado que hoy tanto abunda, fruto frecuente de la ignorancia o de la hostilidad, el historiador ha de observar los devenires ya pasados con gran cautela. Un historiador no es un archivero, profesión y facultativos a los que debemos casi todo. Un historiador busca el sentido de hechos que no parecían tener conexión. Examina datos brutos que no nos satisfacen, es más, datos brutos que muy frecuentemente nos avergüenzan. Nacimos en un país lleno de cargas y de defectos, de servidumbres de paso. La ventaja de los llorones es que siempre pueden reprochar a otro el mal infligido. A nosotros, los peatones españoles, no nos queda más que caminar para llegar a una meta aceptable, nada egrella, y eso, española, ¿qué quieren? Poca cosa. Los investigadores miran los hechos principales de los que queda vestigio, en este caso los protagonistas de la democracia de 1978, cuando se aprobó una constitución que no nos avergonzaba, y algo aún más importante. Los historiadores ponen el significado en el contexto en que las acciones humanas tienen lugar. No es ninguna broma, es la tarea fundamental del analista. Evaluar, aprobar o condenar fuera de contexto nos deja efectivamente ignorantes de la complejidad de las decisiones y realizaciones. Pero también nos impide averiguar lo que los propios protagonistas desconocían. La transición democrática española fue, por supuesto, una meta compartida desigualmente por numerosos agentes, por individuos de procedencias muy diversas. Ahora bien, el resultado no es exactamente el previsto. Ni su motor fue el miedo, como indica alguien aventurándose con mucha arrogancia. La transición democrática no fue una cosa generacional, un compadreo, como algunos abuelos o jovencísimos reprochan. Fue una obra de gran finura, teniendo en cuenta la calidad de los recursos, la fatiga de los materiales para una arquitectura tan frágil y la inocencia de los recién llegados. Detrás estaba la CIA, claro. Eso se dice como cargo o reproche. Conclusión. No somos capaces de nada si no nos asisten los servicios secretos de Estados Unidos, de Francia, de Alemania y de Marruecos. No me pregunten por qué somos tan faltos, cortos, escuetos. Yo viví creyendo que el MI5 y el MI6 eran cosa de ficción. ¿Es entonces su existencia fruto de la conspiración? Otro trabajo de Justo Serna es, Más acá hay monstruos, historia cultural. Por Justo Serna y Alejandro Lillo. En Más acá hay monstruos contamos muchas historias que otros nos han contado desde hace 100 años o más, los relatos de la sociedad contemporánea, de ahora mismo, la del miedo que padecen los individuos corrientes. Pero también mostramos una anormalidad, las desviaciones espantosas de ciertos entes, de ciertos seres.
¿Qué es un monstruo? Un ser, vivo o muerto, que nos atemoriza, que nos angustia. Un monstruo es una entidad que nos repele por su aspecto, por su comportamiento, por su alma, por su cuerpo. Menos mal que no existen, nos decimos para tranquilizarnos. Menos mal que son de otros tiempos más sombríos, nos decimos para aliviarnos. No, más acá hay monstruos. En nuestra época, ahora, y en ese siglo XX que tan cerca nos queda. Habitan entre nosotros. Permanecen en sus despachos y en sus casas esperando la ocasión para infligir daño, para destruir. Mientras tanto, atienden los requerimientos de sus clientes o familiares. Pasean por los parques muy cerca de los niños, tomando nota de todo cuanto descubren, llevan y traen a los pasajeros en sus taxis, en los autobuses, en los aviones, defienden su país en tierras lejanas. Por eso son células durmientes, pero siempre vigilantes. Aguardan grave o levemente trastornados. Algunos parecen personas. ¿Personas? Incluso en ocasiones pasan por héroes, pero las bestias que llevan dentro corroen sus entrañas, pues ansían manifestarse. Dicen que más acá hay monstruos, fieras que quieren sorber nuestros fluidos y nuestra alma, que sueñan con despedazarnos, con aniquilarnos, con llevarnos al bosque, a esa espesura de la que nadie regresa, a esa ciudad en la que rigen el crimen y el anonimato. Esos tipos raros y averiados, ¿cómo es que no estás leyendo? Podríamos decirle al amigo aburrido, al adolescente que en la playa se consume. ¿Qué haces que no estás viendo películas, series, revisando vídeos? Estamos en agosto o en diciembre, momento en el que hacemos acopio de volúmenes y films para pasar el mes o la vacación. Es como cuando viene una guerra y acumulamos azúcar y aceite para sobrevivir. Sabemos positivamente de la insuficiencia de esos alimentos, pero sabemos también que ligan con cualquier otro producto para completar la dieta. Cuando llega agosto o diciembre nos llevamos unos cuantos libros, tal vez muchos, para asegurarnos abono espiritual, quizás el puro entretenimiento. Luego, al concluir ese tiempo de asueto, hemos incumplido parte de los planes. Por ello, algunas de esas obras, algunas de esas películas y series, regresan a sus estantes sin haber sido contempladas. No importa. La lectura, el cine y la televisión son placeres de los sentidos y del conocimiento, planes de evasión, pero también son un reconocimiento a la inteligencia de los otros, a la sutileza con la que esos otros expresan las cosas, a la frase afortunada que justifica un libro, al párrafo que nos salva, a la escena que nos impresiona, a la secuencia que nos aturde. A fin de cuentas, leer o mirar escrutando nos permite descubrir un acierto, la fortuna de una expresión, de una representación, su sonoridad, belleza o conocimiento. Una obra de creación es un diálogo del autor consigo mismo y un tanteo con otros interlocutores potenciales. Nosotros, los lectores, tal vez jalemos en las últimas líneas de una página una iluminación, un estremecimiento, un logro verbal y emocional, lucidez o jovialidad. Igual que ante la pantalla. Los monstruos son materia común de la televisión, del cine y de la literatura. Ya forman parte del Star System, se han convertido en iconos de la maldad y la perversidad. Son símbolos de las desazones humanas y por ello los tomamos como reflejos deformados. El sueño de la razón produce engendros, sí, y cuando suspendemos nuestras defensas, cuando descuidamos nuestra vigilancia, la ficción reaparece para alivio o delirio nuestro. En ese ámbito, los monstruos dominan la tierra, se adueñan de nuestras pesadillas e incluso invaden las quimeras que alocadamente nos hacemos. Hay toda una minúscula geografía fantástica, una topografía demente de lo cotidiano, corredores, túneles, pozos, celdas, armarios. Por esos y otros lugares acechan. ¿Por qué no los expulsamos de nuestra mente? Porque expresan nuestro malestar, porque nos desdoblan, porque nos muestran nuestra identidad informe, porque canalizan nuestros miedos, porque subliman nuestras inquietudes, porque nos hacen pensarnos mejor a nosotros mismos, porque incluso nos atemperan. Sorprendentemente. Pongamos un ejemplo notorio y local, el caso de un español que adoró a los monstruos y que hizo de ellos asunto literario. Nos referimos a Javier Tomeo. Este escritor tenía especial predilección por las criaturas más dolidas, por los tipos raros y averiados. Y uno de ellos, que siempre le enterneció, fue el lobo, particularmente el hombre lobo. Caperucita fue salvada gracias los pastores, un oficio nobilísimo de armas tomar. Acribillaron al antepasado del lobo del que ahora hablamos.
Y esta bestia vive con dolor el aislamiento y esa herida de estirpe. De hecho, murió de soledad, nos dice Tomeo. Luego, es un lobo fantasmal. El colmo, o el colmillo. Nuestro autor inventaba personajes extravagantes, algo locos, que salían desnudos al balcón, en bolas, enseñando sus partes pudendas, sus vergüenzas. No podemos imaginarlos, somos muy limitados para pensar en un varón desnudo. Tomeo creaba pajarillos que se alegraban de ver dichas desnudces. Eran aves normales, no vayan a pensar, absolutamente entregadas al alpiste, rico en carbohidratos y pobre en grasas, según nos advertía el propio escritor. Pongamos un ejemplo. El caballero, en pelota picada, alimenta al pajarico y al mismo tiempo se exhibe ante la vecina de enfrente. Los colgajos se ven claramente. Ella lo examina con prismáticos, nada menos. Nos confiesa el personaje que a la dama no le interesa su cara, sino su entrepierna. ¿Será verdad? No queremos ni pensar en la inmundicia y la impudicia que debe acumular. ¿Quién? Javier Tomeo le tenía mucho cariño a la televisión, esa gran desconocida. Sentía simpatía por dicho artilugio, ese monstruo metálico y rectilíneo que literalmente devora. ¿Recuerdan Poltergeist? Nos compramos un aparato nuevo, de muchas pulgadas, y muy ufanos lo colocamos en la parte noble del salón. ¿Dispuestos a qué? Dispuestos a sorprender a la audiencia. ¿Cuál es el resultado? Al poco tiempo, la pantalla catódica o plana ha devorado a un par de telespectadores, familiares nuestros que estaban en el comedor. La última vez que tuvimos contactos con ellos estaban abducidos. Mientras tanto, la abuela sigue allí, sin verla, sin inmutarse, sin enterarse. Haciendo calceta, nuestro hombre también ideaba personajes que sudaban mucho, como cerdos. Este tipo de secreción es un dato imprescindible de su literatura, como las borracheras y los ojos asimétricos. ¿Sudan los cerdos?, se pregunta un personaje suyo. Quizás se autorrefrigeren, dice uno de sus locos, esos dementes que se expresan con tanta verborrea. Pero entonces si el personaje que suda está sudando no es exactamente un cerdo. Un galimatías. Tomeo imaginaba azoteas, casas con altillos, cobertizos, balcones, siempre balcones. Ahora, como en cada programa, nuestra compañera Vanessa Giacomo le ha hecho una entrevista a la autora para que nos hable de su trabajo. Justo Serna, 1959. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia. Dilatada trayectoria docente e investigadora se ha dedicado sobre todo a la historia social y cultural y a la historiografía. Dentro de la línea de historia cultural, Justo Serna ha investigado sobre la relación historia y novela en la obra de Antonio Muñoz Molina. Y también ha explorado la relación historia y ensayo, dedicando un volumen a Joan Fuster, realizado en este caso con Encarna García Monerris, siendo ambos responsables de la introducción, la edición y la traducción al castellano de algunos de los mejores textos ensayísticos del escritor. También ha investigado sobre la relación historia y pensamiento, dedicando especial atención a las obras de Sigmund Freud, a Isaiah Berlin, Michel Foucault, Norbert Elias o Pierre Bourdieu, entre. Justo Serna, entre otras materias, la docencia que ha impartido ha sido Introducción a la Historia, Historia y Cultura en la Época Contemporánea y con Anaclet Ponce el Microanálisis Histórico. Ha sido colaborador habitual de la edición valenciana del País y de Levante MU. Y ha publicado ensayos en algunas de las principales revistas culturales españolas. Claves de razón práctica, pasajes, cuadernos de pedagogía, lateral, entre otras. Colabora también en la revista digital ojosdepapel.com. Hola Justo, cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, estudiaste y resides actualmente. ¿Cómo te definirías? ¿Algún hobby además de la escritura? Hola, ¿qué tal? Soy Justo Serna y quiero agradecer a Vanessa y Lute la oportunidad que me dan de estar en su programa, porque creo que un programa cultural, un programa dedicado a los autores, a los creadores, a los libros, siempre es una satisfacción, precisamente para los que somos, entre otras cosas, y por Ciudad de Valencia, en junio de 1959. La fecha no es baladí, no es cualquier cosa. 1959 es el momento clave del último franquismo, de lo que va a ser el principio de los
del desarrollismo, es decir, del plan de estabilización y de los efectos que tendrán en el crecimiento económico de España. Pero es también el inicio de lo que podríamos llamar la primera generación televisiva, el inicio, sobre todo el desarrollo del turismo, en definitiva, de grandes fenómenos sociales y culturales que son parte de mi infancia y que me configuran como ser humano, como español, como fue mi adolescencia. Bueno, yo viví entre Valencia y distintos pueblos, digamos, cercanos a la capital, llevados básicamente por el trabajo de mi padre. Mi padre era ATS, era enfermero y, bueno, pues tuvo que desplazarse en distintas ocasiones a esas diferentes plazas que obtenía. Eso llevó a que yo tuviera que estudiar, digamos, en distintos colegios, preferentemente colegios religiosos, porque, bueno, mis padres juzgaban que era la mejor educación que podían darme, ¿no? A pesar de que pronto, en fecha bien temprana, yo empecé a distanciarme del catolicismo, de las creencias religiosas y a profesarme declaradamente ateo. Por supuesto mentiría si dijera que los estudios en los colegios religiosos no me influyeron. Yo, como tantos otros jovencitos de aquel momento, recibí una formación nacional católica y, por tanto, digamos que mi maduración, mi crecimiento han significado, entre otras cosas, desprenderme de esa pátina nacional católica, desprenderme de esa costra de religiosidad postiza, y creo que en algún sentido lo he conseguido, no tanto porque deba, repito, publicar y proclamar mi ateísmo, sino sencillamente porque profeso, en todo caso, como una persona no creyente y que se atiene a, digamos, a las capacidades racionales y a las capacidades propiamente humanas. Me preguntéis si, aparte de la escritura, tengo algún otro hobby que merezca ser mencionado. Bueno, yo diría en primer lugar que mi hobby real no es exactamente la escritura. Mi auténtico placer, mi disfrute más grande, procede de la lectura. Yo creo que desde que tenía, pues eso, 7, 8, 9 años, empecé a leer, por supuesto, ¿qué cosas? Pues lo que era propio y característico de los niños de aquel momento, de los años 60. Empecé a leer los cuentos, los libros de Enid Blyton, y empecé a leer también pues a un gran autor que nunca me ha abandonado. Me refiero a Mark Twain. Leer a Tom Sawyer, leer a Huckleberry, fueron experiencias que efectivamente me cambiaron la vida. Me cambiaron la vida porque aprendí que a través de los libros efectivamente uno puede viajar, puede desplazarse, puede vivir aventuras, en este caso vicarias, aventuras que no son propias, pero que puedes hacer tuyas y que por tanto puedes experimentar los sentimientos, las emociones de los protagonistas, de los personajes, sintiéndote cercano de sus peligros, solidario de sus afanes, y creo que eso ha sido algo fundamental en mi concepción acerca de la literatura, en mi concepción acerca de cómo leer y por qué. Como lector, ¿qué tipo de lectura prefieres? Bueno, como lector quiero pensar que desde hace años, muchos años, no he cambiado exactamente mi forma de acercarme a los libros, mis preferencias, mis formas de disfrutar los libros, de triturarlos, de asimilarlos. Yo creo ser un lector caprichoso. Cuando digo caprichoso debe entenderse que soy un lector que no se ciñe, no se atiene, por ejemplo, a un plan de lecturas preciso que le lleve ordenadamente de una lectura a otra en un plazo de tiempo determinado y dentro de un calendario fijado de antemano. Antes, al contrario, soy un lector que muy probablemente en muchos casos y desde hace años no sé exactamente cuál es el segundo o tercer libro que seguirá al volumen que ahora estoy leyendo. Y por tanto me dejo llevar por las impresiones y me dejo llevar por las emociones o sugestiones que me provoca
el libro que justamente ahora leo, que probablemente me conduzca a otro que complete lo que ahora estoy sabiendo o conociendo, o que probablemente me distancie por entero de este placer o de esta repulsa que me provoca la obra que ahora tengo. Parece efectivamente una arbitrariedad y parece que estoy postulando pues un tipo de lectura completamente ajena a las normas, a las reglas, completamente autodidacta, un tipo de lectura o de lector que no se atiene a lo que podría ser el canon o que no se atiene a lo que son los conocimientos que pueden adquirirse a través de la tradición cultural que hemos recibido o de las distintas tradiciones culturales que hemos recibido. Por supuesto, no estoy sosteniendo eso. Yo no quiero ser un lector diletante, no quiero ser alguien completamente ajeno a la tradición que me llega. Antes, al contrario, yo busco en las distintas tradiciones, en los distintos saberes y conocimientos, en las disciplinas, y no solamente en la disciplina de la imaginación, en las novelas, en los cuentos o propiamente en la literatura de creación, creo buscar en distintas disciplinas y materias, como digo, bueno, pues aquello que me nutre culturalmente y que me sirve para entenderme y para entender el mundo. Eso quiere decir que, por supuesto, uno de mis géneros preferidos es la novela, que mis géneros de ficción son básicamente aquello a lo que dedico más tiempo, pero a la vez he de decir que yo mismo no me entendería si no reconociera explícitamente lo que adeudo a la historia, a la sociología, a la psicología, a la antropología, es decir, a materias o ciencias humanas o humanidades que han ido, digamos, formándome y completando la persona que soy y el tipo de observador que soy. ¿Desde cuándo escribes? ¿En qué momento decidiste publicar? ¿Y por qué? Escribir para uno mismo, sí, pero hay un momento en que efectivamente uno decide publicar o quiere publicar. ¿Cuándo ocurre tal cosa y por qué? Pues ocurre inmediatamente después de acabar la carrera, es decir, cuando, digamos, tengo dos formas de publicar posibles. Una es en los periódicos y otra es en los medios académicos. Recuerdo concretamente que otro amigo y compañero y yo, Anaclet Pons y yo mismo, escribimos una reseña de un libro de filosofía cuyo autor era Ramón Vargas Machuca, y era un libro dedicado a Antonio Gramsci, el que fuera secretario general del Partido Comunista Italiano y pensador del marxismo, un pensador del marxismo más renovado. Bueno, pues la reseña apareció en un periódico valenciano del momento que se llamaba Noticias al Día, y bueno, pues digamos, de esa reseña estábamos muy orgullosos porque iba más allá de los estudios propiamente historiográficos que nosotros habíamos cursado y nos servía un poco para reflexionar, para adentrarnos en unas concepciones, en un mundo cultural que no era estricta y exclusivamente de la historia. Publicación académica y aparte de mis investigaciones particulares o concretas que yo mismo desarrollaba por aquellos años y después, tengo que decir que una parte fundamental de mi currículum académico es resultado de la colaboración inestimable, valiosísima, con mi compañero y amigo Anaclet Pons. Ambos hemos desarrollado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, dos líneas de investigación, por decirlo así, que se han traducido en la publicación de numerosos artículos, de diferentes libros. Me estoy refiriendo básicamente a lo que sería, por un lado, la investigación propiamente historiográfica, la reflexión, por tanto, acerca del trabajo del historiador, de los métodos que empleamos a la hora de investigar y de lo que habría sido la historia de esos métodos y la historia de esos procedimientos. Y, por otro lado, me refiero a un tema mucho más concreto, que es el que hace referencia a la burguesía, los burgueses, del siglo XIX, en la España del siglo XIX y concretamente en la Valencia del 800. Sobre esa materia hemos publicado, ya digo, numerosos textos, libros,
algunos de los cuales, digamos, han tenido una cierta trascendencia y de los que nos sentimos orgullosos. El último de los cuales, por cierto, es el que lleva por título La ciudad futura, y lleva por subtítulo Viajes por la Europa del 800, que está publicado por Barlin Libros. Creo que es un volumen narrativo basado en una documentación auténtica, veraz, por tanto sin invención, pero con imaginación, acerca de cómo un burgués concreto, un viajero concreto, valenciano pero de origen irlandés y de origen vasco, veía la Europa del siglo XIX. Emprenderá numerosos viajes y verá numerosas novedades en esa Europa que está en cambio. Hay que tener en cuenta que ese libro, pero otros que hemos publicado, intentan responder a una doble máxima, a dos reglas básicas y principales. Digamos que el historiador no solamente debe ser veraz y lo más preciso posible con las documentaciones, con las erudiciones, con las fuentes que va a emplear. No solamente debe ser objetivo con el tema que se plantea y los análisis, las explicaciones que dé acerca de los hechos humanos, de las acciones humanas, sino que además debe transmitirlo, debe contarlo, por supuesto debe escribirlo, y ahí hay una labor fundamental que a veces los historiadores han descuidado, y no solamente es relevante propiamente en la investigación, sino que es extraordinariamente decisiva de qué manera se cuenta esa investigación. Por tanto, la escritura de la historia, que nos podía preocupar desde un punto de vista historiográfico, se nos convierte bien pronto, muy tempranamente, en la preocupación por cómo difundir el conocimiento y cómo hacer atractivo un relato de hechos reales que pueda ser relevante. Y ahí creo seguir yo particularmente una norma o dos normas fundamentales. Por un lado, pienso que quien nos va a leer, quien me va a leer, en principio no tiene interés alguno en hacerlo, por tanto debo captarlo, debo atraer su atención y evitar, por supuesto, que esa atención no se desvanezca. Y en segundo lugar, la segunda regla por la que me guío es la de que aquel que me va a leer, aquel que nos va a leer, no tiene por qué saber la minucia erudita que yo voy a trasladar al libro. Eso, por tanto, implica que no debo dar nada, por supuesto, y que debo ayudar de una manera adulta y madura al lector para que vaya descubriendo un mundo del que prácticamente todo podía ignorarlo. ¿Recuerdas algún libro en concreto que te marcara en la infancia o adolescencia? Bueno, yo diría que en la infancia, por supuesto, los libros que más me marcaron, aparte de los volúmenes piadosos que nos hacían leer en la catequesis o en el colegio, fueron los libros de Enid Blyton. Los 5, los 7 secretos, esas sagas, esas series de historias, de aventuras, de jóvenes ingleses, digamos, me eran muy próximas y yo quería ser como uno de ellos, ¿no? Por tanto, Enid Blyton en este sentido fue la autora que me abrió el campo de la literatura y que me abrió el campo de la lectura propiamente. En la adolescencia, como antes señalaba, seguramente los volúmenes que más me influyeron fueron los de Mark Twain, probablemente por las mismas razones, pero con un tipo de escritura y con un tipo de interpretación y con un tipo de lectura, pues efectivamente más maduros. Tom Sawyer o Huckleberry para mí son dos figuras, digamos, hermanas en un momento en que estás descubriendo el mundo. Son pillos, son pícaros, son racionales, son aventureros, son temerarios, pero son sobre todo niños que quieren conocer el mundo y que quieren descubrir lo real, ¿no? Y yo diría que andando el tiempo, otro libro que para mí lo fue todo en su momento y lo sigue siendo, es sin duda el volumen de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro. En este punto no creo ser nada original, como tampoco en los anteriores.
Es decir, en este punto reproduzco lo que tantos y tantos jóvenes han podido descubrir acerca de lo que es el coraje, el valor, en este caso de Jim Hawkins, de lo que significa, digamos, el pirata maduro, adulto, del que te puedes o no te puedes fiar, Long John Silver. Las aventuras, el tesoro, la marinería, son aspectos que a mí me sacaban de mi molicie, por decirlo así, me sacaban de mi mundo absolutamente. ¿Qué recomendación darías a quien empieza a escribir y no se atreve a publicar? A veces me pregunto efectivamente qué recomendación podría dar a quien empieza a escribir y de entrada no se atreve a publicar. Y la verdad es que tengo serias dificultades para responder. La recomendación a quien empieza a escribir es que, digamos, lea abundantemente, se cultive, pruebe, ensaye, repita, rompa muchas páginas y, por tanto, no dé por definitivo lo que de entrada solo es una primera tentativa, que modifique, que altere, que no se dé por contento, pero que tampoco se imponga el perfeccionismo. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando en la cabeza tenemos una idea, tenemos una obra, tenemos un cuento, tenemos en definitiva una escritura que está por materializarse, siempre pensamos que aquello que tenemos en nuestra cabeza, el día que la escribamos, al día que escribamos esa obra, será muy buena y responderá a lo que teníamos en mente, ¿no? De repente un día efectivamente lo escribimos, lo consumamos y nos llevamos una gran sorpresa, y es que eso que hemos acabado y materializado no responde enteramente a los deseos o a las expectativas que teníamos, y vemos con un cierto espanto, horror o resignación que aquello que hemos escrito es inferior a aquello que teníamos en la cabeza. Bueno, por supuesto, podemos desechar lo que hemos escrito, pero también hay que partir de ese otro supuesto que antes señalaba. No podemos someternos a la punición de la perfección y debemos tolerar la escritura, que siempre es imperfecta, la escritura que siempre es tentativa, y la escritura que, justamente porque es provisional, es por lo que nos lleva a escribir otras obras y a escribir otros textos que, ideal o realmente, cambiarán o mejorarán el texto precedente. ¿Cuál es tu rutina a la hora de ponerte a escribir? Normalmente pensamos que los escritores tienen una rutina bien fijada, bien establecida a la hora de ponerse a escribir, y que, por tanto, más que inspiración, el trabajo de escritor es trabajo de transpiración, ¿no? Bueno, yo diría que no debemos olvidar la chispa, la musa, o si queremos la inspiración. Yo no tengo una rutina fijada o prefijada a la hora de escribir. Sé que es probable que el escrito que quiero desarrollar, que quiero escribir, bueno, pues probablemente saldrá mejor si me pongo descansado, lúcido, con todas mis fuerzas y energías al máximo, y eso en todo caso suele ocurrir por las mañanas. Pero me recuerdo noches en vela con una idea que me acucia y que me obliga a escribir a altas horas de la madrugada para darle forma. Es probable que al día siguiente esa forma que le he dado tenga que corregirla. Es altamente probable que deba incluso hasta desecharla, y que esa gran idea que había consumado la noche anterior no sea más que una solemne memez. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una mezcla de inspiración, transpiración, sorpresa o chiripa. La serendipity de los científicos es justamente eso, el descubrimiento imprevisto que nos hace que nos fuerza a y que nos obliga a emprender una actividad que no teníamos prevista y que no teníamos fijada en el calendario. Dinos de todos tus trabajos, ¿cuál ha sido el que más esfuerzo te ha costado hasta poder publicarlo? Bueno, yo respondería que hay dos clases de libros de lo que yo haya podido publicar, y por tanto hay diversos esfuerzos, ¿no?
Por un lado están los libros que he tardado más tiempo en publicar porque o bien editorialmente no interesaban o bien porque había ciertas dificultades para poder ser efectivamente editados. Y luego estarían otra clase de libros que son los que tienen detrás un largo proceso de elaboración, de investigación, de desarrollo y que por tanto son el resultado de muchos años de dedicación. En ese caso son dos cosas muy distintas. Yo diría que al margen del tiempo que haya costado publicarlos, cada uno de los libros, incluso hasta los libros más escuetos, más pequeños, tienen un largo proceso de elaboración y por tanto su desarrollo y finalmente su consumación pues ha sido efectivamente un progreso de años. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro que la editorial La Huerta Grande me publicó hace unos pocos años, dedicado a Umberto Eco. El título del volumen es Leer el mundo, visión de Umberto Eco. Bien, este libro, materialmente hablando, costó editar unos pocos meses. Tanto lo que fue el proceso de escritura como, digamos, lo que fue propiamente la composición del volumen, la revisión, la corrección, para que quedara efectivamente, desde el punto de vista material, un libro correcto y del que sentirnos satisfechos, tanto la editorial como, en este caso, el autor. Si tuviera que sopesar el tiempo invertido, seguramente tendría que remontarme a la segunda mitad de los años 70, cuando de una manera continua, de una manera seguida, leo y releo, empiezo a leer y a releer a Umberto Eco, precisamente porque me parece un autor extraordinariamente sugestivo. Para esas fechas, Umberto Eco no ha publicado todavía El nombre de la rosa, pero es ya un afamado ensayista, un estudioso de los medios de comunicación que tiene libros fundamentales clásicos de los estudios académicos, desde apocalípticos e integrados hasta el Tratado de Semiótica General. Bueno, pues precisamente a finales de los años 70 y después, como digo, yo he leído abundantemente a Umberto Eco y lo he hecho uno de mis maestros referenciales, uno de mis puntos de referencia esenciales. Por tanto, si tuviera que interrogarme a propósito del tiempo invertido o gastado en la elaboración de mi pequeño volumen de homenaje a Umberto Eco, diría que son décadas lo que hay detrás de ese pequeño librito. Desde que estás en el mundo literario, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? ¿Cambiarías algo del pasado o lo dejarías tal cual? Desde que estoy en el mundo literario, vamos a llamarlo así, propiamente en el mundo literario, o como Pierre Bourdieu llamaría al campo literario, ¿qué es lo mejor que me ha podido suceder? Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, el haber podido escribir regularmente, el haber podido desarrollar distintos trabajos, distintas obras que finalmente he visto publicadas. Obras que son, repito, no solo académicas, sino también obras de creación y que de algún modo van desde el ensayo hasta la narrativa. Estoy pensando, por ejemplo, que uno de los volúmenes probablemente más desconocidos de lo que yo pueda haber publicado, pero a la vez uno de los libros que más satisfecho me dejó, es el que publiqué en coautoría con Juan Calabuig, titulado La lengua es fascista. La lengua es fascista es una fórmula que debemos a Roland Barthes, al semiólogo francés Roland Barthes, y que con esa fórmula rotulamos un volumen de cuentos entrelazados, de cuentos vinculados unos entre sí, cada uno de ellos con el siguiente y los siguientes, y que, bueno, pues era una, vamos a decirlo así, era una composición, era un artefacto cultural en donde mostrábamos fantasmas, monstruos, demonios interiores, situaciones paradójicas, inverosímiles, situaciones que jamás hemos vivido, en este caso los autores, pero que al trasladarlos al papel, pues
acabaron confirmando y configurando un mundo propio. Ese libro, por supuesto, nos produjo una enorme satisfacción porque pudimos descubrir que también en los libros de creación se puede escribir a cuatro manos. Se puede escribir a cuatro manos y disfrutando. Se puede escribir a cuatro manos y estableciendo y recreando un mundo compartido, en donde conseguimos, por lo que nos dijeron nuestros lectores e incluso quienes nos reseñaron, podemos y pudimos escandalizar a esos lectores, a esos destinatarios, pero no porque dijéramos cosas tremendas, sino porque efectivamente hacíamos aflorar fantasmas, demonios, deseos y expectativas que por supuesto no verbalizaríamos en la vida real, pero sí que consumamos en seguramente la vida de las cosas que me han ocurrido y que más he disfrutado dentro del mundo literario. Está pues la concesión de premios, uno de los cuales me honró grandemente. Me refiero al premio de ensayo que me concedió la Fundación Lara hace ya más de 10 años, dedicado a el estudio de distintos novelistas españoles contemporáneos. El volumen llevaba por título La imaginación histórica y, como digo, se trataba de estudiar a novelistas varones. ¿Con qué fin? Con el objeto de averiguar de qué modo asumía una cierta generación, una generación de varones novelistas, lo que era o lo que había sido el peso y el pasado de la violencia en la guerra civil, de lo que había sido el peso y el pasado de la posguerra. ¿Y por qué solo varones? Pues precisamente porque la violencia de la guerra es principalmente una violencia masculina y quería analizar a través de las novelas, a través de la ficción, en este ensayo premiado, quería analizar de qué modo autores tan reconocidos como Antonio Muñoz Molina, como Javier Cercas, como Luis Landero o como Eduardo Mendoza, entre otros, examinaban ese fenómeno que fue la guerra civil y cómo lo configuraban en sus respectivos mundos de ficción. Creo que ese libro me dejó muy satisfecho y, como digo, me sentí muy honrado al recibir tal mención, tal distinción. Yo creo que un ensayo como el que citaba, el de la imaginación histórica, está dentro de una especialidad que forma parte de mis estudios, que es la especialidad que podríamos denominar historia cultural. Yo he investigado mucho sobre la historia cultural y concretamente sobre la relación entre historia y literatura. Y en ese sentido he dedicado otros libros, otros volúmenes, pues por ejemplo a lo que es la producción novelística, pero también la producción periodística de Antonio Muñoz Molina y de Javier Cercas. Al margen de la imaginación histórica, quiero decir, volúmenes específicos en donde lo que hago es observarlos, analizarlos, estudiarlos desde la perspectiva del historiador. No del historiador de la literatura, sino del historiador generalista, del historiador que con sus rudimentos y procedimientos estudia un producto de ficción, no buscando una fuente histórica en esas novelas, sino buscando de qué modo, en este caso los novelistas, recrean su tiempo, pero también el tiempo anterior, y de qué modo trasladan y rehacen la realidad, proporcionándoles a sus lectores pues, referentes culturales. Yo creo que la historia cultural, en ese sentido, es una herramienta fundamental para comprendernos, para la autocomprensión. Y, por tanto, estoy también, en este caso, muy contento no solamente de haber escrito estos libros sobre Muñoz Molina o Javier Cercas, sino de haber fraguado con ellos una estrecha amistad. A ver, Justo, danos tu opinión a muchos de los escritores que aquí presentamos también. Se lo preguntamos y encontramos opiniones de todo tipo. ¿Qué tipo de soporte aconsejas tú para leer? ¿Busco el papel? La respuesta creo que no es alternativa.
Prefiero leer en papel y prefiero leer en ebook. Leo con mi e-reader y leo con mis volúmenes que colecciono y que forman parte de mis distintas bibliotecas, que comparto con mi mujer, también profesora de Historia Contemporánea, y que comparto incluso con mi cuñada, igualmente profesora de Historia Contemporánea. Por tanto, yo creo que una actividad digital intensa como la mía, que se manifiesta o se expresa en las redes, pero también en la lectura de libros digitales, no entra en contradicción con mi forma tradicional de aprender y de aprehender el mundo, que es a través de libros en papel. Llevo todo el tiempo hablando, por tanto, de producciones de signo tradicional, y no he mencionado en ningún momento, digamos, una de mis actividades preferentes, que es ingresar en el mundo digital, estar en el mundo digital y, por tanto, ser activo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram o en mi propio blog, que fundé en 2005, que luego hice desaparecer, pero que luego volví a renacer. Y bueno, son actividades digitales, actividades en el mundo digital que me sirven para expresar mi opinión, para expresar mi punto de vista, pues bueno, como hacía antes cuando publicaba en distintos periódicos. En otro momento de mi vida he publicado en Levante, he publicado en la edición valenciana del País, y eran tribunas o columnas de opinión que de manera regular, sostenida y periódica, pues bueno, me servían como forma de expresión y como fórmula de análisis acerca de las realidades concretas valencianas o acerca también de hechos que tenían que ver con la cultura. Pues bien, mis usos de las redes sociales, mis usos del mundo digital, se encaminan en una dirección muy similar. No creo hacer gran cosa diferente cuando escribo un post a cuando escribo un artículo para un periódico. En este sentido, digamos, mi relación con el mundo digital estrecha podría efectivamente remontarla a 2005. Es a partir de entonces cuando, digamos, mis actividades en las redes, en lo que llamaremos posteriormente las redes sociales, aumentará de manera vertiginosa. ¿Tienes entre todos tus libros alguna escena favorita, algún pasaje o capítulo, que te sientas realmente orgulloso? Pues seguramente sí. Seguramente alguno de los libros que he publicado en Punto de Vista Editores, una excelente editorial, en donde concretamente uno de los volúmenes que he publicado, pues creo que me define bastante en las distintas vertientes que tengo, ¿no? Me refiero al que lleva por título Todo es falso salvo alguna cosa. Es un libro que parafrasea una de las, digamos, de los dichos atribuidos a Mariano Rajoy, y a partir de una ironía evidente, bueno, pues cada capítulo, en una composición a la manera de un puzzle, va creando y va mostrando mis observaciones acerca del mundo contemporáneo, o bien a través de relatos breves, a través de relatos de ficción, o bien a través de pequeños ensayos en donde me acerco a la realidad de nuestro tiempo. Por tanto, hago algo que no es nada nuevo. Es decir, Jorge Luis Borges, y por supuesto estoy a años luz del gran autor argentino, Jorge Luis Borges ya hizo estas cosas en aquellos volúmenes misceláneos en donde podían aparecer ensayos que parecían cuentos y cuentos que parecían ensayos. Y en todo caso, volúmenes en donde la ficción y la no ficción se entreveraban. Bueno, yo creo que Todo es falso salvo alguna cosa es uno de mis libros en este sentido más queridos, porque muestra las tensiones que hay en mi interior a la hora de observar el mundo y a la hora, por tanto, de trasladarlo al papel, de escribirlo y de generar enunciados acerca de la realidad que tengan sentido y, a ser posible, que tengan su punto de guasa, de ironía y digamos, también de lección. Eso sí, de lección con todas las chanzas
de que he sido capaz. ¿En algún momento en tu niñez o juventud pensaste que serías un historiador y escritor? La respuesta es inmediata. Por supuesto que no. Cuando yo era niño, y sobre todo cuando era un adolescente, aquello en lo que yo me quería convertir era en un lector profesional. Es decir, vivir de la lectura, vivir del disfrute que los libros me procuraban y me procuran. Por supuesto, tal cosa no ha sido posible. He tenido que tener una profesión al margen de la lectura y del lector, y he debido ganarme la vida por otros medios, como profesor, como catedrático de Historia Contemporánea, como historiador, pero básicamente yo no pensé jamás de niño que ese era mi destino profesional. Sin embargo, ¿quién me lo iba a decir? De todas las actividades que realizo, como ensayista o como historiador o como profesor, precisamente aquello que más me satisface sigue siendo la lectura y a partir de ahí la reacción que los libros me dan. ¿Tienes en mente algún nuevo proyecto literario? Entre los distintos proyectos que tengo en la cabeza, algunos de los cuales están ya materializándose, el que seguramente antes verá la luz es un volumen que todavía no tiene un título definitivo, pero es un volumen que dedico a mi experiencia como ciudadano bajo el franquismo. Quiero decir, Franco muere cuando yo tengo 16 años, apenas un adolescente, pero con el tiempo suficiente como para haber percibido, vivido y sentido lo que ha sido la sociedad, la cultura del franquismo, lo que ha sido la política o la no política del franquismo, y con el tiempo suficiente como para haber empezado a captar las contradicciones de aquel mundo, de aquella vida, ¿no? ¿Es un volumen autobiográfico? No. Lo que hago es examinar experiencias y vivencias para objetivarlas, en este caso como historiador. Soy yo, el historiador adulto ya maduro, el que vuelve sobre aquellas experiencias concretas que puedo detallar, que puedo evocar, pero que ahora las analizo con los rudimentos, o si se quiere, con los procedimientos del profesional, del historiador profesional. Creo que puede salir un libro atractivo, interesante, y puede servir para mostrar de qué modo un joven de finales del franquismo ingresaba en la realidad y cuáles eran los tropiezos fundamentales a los que debía hacer frente. El primero y principal de los cuales era propiamente el aprendizaje de la libertad. Para terminar la entrevista, los oyentes que quieran adquirir algunos de tus trabajos, ¿de qué modo lo pueden hacer? Si alguien está interesado en adquirir algunos de los trabajos mencionados, algunos de los libros que he citado expresamente, y otros que yo en este caso no he mencionado, diría que son fácilmente localizables a través de, digamos, el mundo digital, a través de Google, y por supuesto se pueden adquirir en librerías, se pueden adquirir en las propias editoriales o en Amazon. No es difícil encontrar sus libros, y algunos que ya están fuera de circulación, pues se pueden hallar en Iberlibro, ¿no? La red de librerías de viejo, en donde uno puede encontrar auténticas joyas. Bueno, Justo, nos causa una enorme alegría compartir contigo momentos. Te damos las gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Ya para acabar, querría despedirme de todos ustedes y querría despedirme de vosotros, de Vanessa y de Lute, que habéis tenido la generosidad, la cortesía de invitarme a vuestro programa, y además sintiéndome muy a gusto con lo que me planteáis, sintiéndome muy cómodo con las cuestiones que me preguntáis, y creo y espero y deseo que lo que he dicho aquí pues pueda servir, que pueda ser útil a gente que empieza o incluso a colegas que puedan tener ya una edad provecta como la mía. Muchas gracias y hasta pronto. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él.
Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene.